Propiedades del aceite negro. Los aceites negros están formados por una variedad de especies químicas que incluyen moléculas largas, pesadas y no volátiles. Cabe mencionar que el término de aceite negro no implica que dicho aceite sea necesariamente negro. A este tipo de fluido del yacimiento se le conoce como aceite ordinario y aceite crudo de bajo encogimiento. Las propiedades físicas requeridas para cálculos de ingeniería en aceites negros son el factor de volumen de formación del aceite, la relación gas en solución aceite, el factor de volumen de formación total, el coeficiente de compresibilidad isotérmica y la viscosidad del aceite. Estas propiedades físicas se pueden determinar mediante datos de campo, de estudios de fluidos en el laboratorio y con el empleo de correlaciones. Densidad relativa del aceite. La densidad específica o relativa de un aceite se define como la relación de densidad del líquido a la densidad del agua, a las mismas condiciones de presión y temperatura. En el sistema inglés de unidades se tiene la densidad del aceite se expresa en libras masas de aceite sobre pie cúbico de aceite, y la densidad del agua se expresa en libras masas de agua sobre pie cúbico de agua. En la industria petrolera se emplea la densidad en grados API, que se define como 141.5 sobre la densidad relativa del aceite menos 131.5. Factor de volumen de formación del aceite, VO. El volumen de aceite en el tanque de almacenamiento a condiciones estándar es menor que el volumen de aceite que fluye del yacimiento hacia el fondo del pozo productor. Este cambio en volumen del aceite se debe a tres factores. 1. Liberación del gas disuelto en el aceite conforme la presión decrece desde la presión del yacimiento a la presión de la superficie. 2. La reducción en la presión causa una expansión ligera del aceite remanente. 3. El aceite remanente también se contrae debido a la reducción en la temperatura. El factor de volumen de formación del aceite se define como el volumen del aceite del yacimiento que se necesita para producir un barril de aceite a condiciones atmosféricas. El volumen del aceite del yacimiento incluye el gas disuelto en el aceite. El volumen de aceite a condiciones de superficie o de tanque se reportan siempre a 60 grados Fahrenheit, independiente de la temperatura del tanque. El volumen de líquido del tanque de almacenamiento, al igual que el volumen de gas en superficie, se reporta a condiciones estándar. Al VO también se le llama factor de volumen de la formación o factor de volumen del yacimiento. El factor de volumen de la formación del aceite también representa el volumen del yacimiento que ocupa un barril de aceite a condiciones estándar más el gas en solución a temperatura y presión de yacimiento. Esta figura representa el comportamiento típico del factor de volumen de aceite de formación en función de la presión para un aceite negro. Si la presión del yacimiento se pudiera reducir a la presión atmosférica, el valor del factor de volumen de formación sería muy cercano a 1. Luego, una reducción en temperatura a 60 grados Fahrenheit sería requerida para obtener un valor del factor de volumen de formación igual a 1. Por arriba de la presión de burbuja, el factor de volumen de formación disminuye al tiempo que la presión aumenta, debido a la compresibilidad del aceite. Por debajo de la presión de burbuja, el factor de volumen de la formación decrece al disminuir la presión. Por ejemplo, se vaporizan los componentes ligeros. Relación gas en solución aceite, RGA, o relación de solubilidad, RS. A la cantidad de gas disuelto en el aceite a condiciones de yacimiento se le denomina relación gas en solución aceite, RGA, o relación de solubilidad, RS. La relación de gas en solución aceite es la cantidad de gas que se libera del aceite desde el yacimiento hasta las condiciones de superficie. La relación de gas en solución aceite es la relación del volumen de gas producido a condiciones estándar respecto al volumen de aceite producido a condiciones estándar, medido a condiciones del tanque de almacenamiento. Como resultado de la producción de un volumen original de aceite a condiciones de yacimiento, la relación gas disuelto se define en términos de las cantidades de gas y aceite que se producen en la superficie. Factor de volumen total de formación o factor de la fase mixta, VT. El factor de volumen total de la formación se define como barriles de aceite y gas en solución a condiciones de yacimiento más barriles de gas a condiciones de yacimiento
sobre barriles de aceite a condiciones estándar. Coeficiente de compresibilidad isotérmica del aceite. Compresibilidad del aceite. CO. A presiones de yacimiento mayores que la presión de saturación, la compresibilidad del aceite se define como la compresibilidad del gas. A presiones del yacimiento menores que la presión de saturación, se adiciona un término para tomar en cuenta el volumen de gas liberado. Esta figura representa el comportamiento de la compresibilidad del aceite respecto a la presión del yacimiento para un aceite negro a temperatura constante. Coeficiente de viscosidad del aceite. La viscosidad es una medida de la resistencia al flujo ejercida por un fluido. La viscosidad del aceite generalmente se expresa en centipoids. La viscosidad del aceite es afectada por la presión y temperatura, es decir, un incremento en la temperatura provoca un decremento en la viscosidad, una disminución en la presión provoca una disminución en la viscosidad, un decremento en la cantidad de gas en solución en el líquido provoca un incremento en la viscosidad, siendo la cantidad de gas en solución una función directa de la presión.